Mi vida desde mi infancia era muy precaria. Mi madre pues tenía que pedir para comer, pedir prestado, vivíamos de lo regalado. Esa misma historia pues siguió, ¿no? Ya en mi vida personal, ya como adulta. A pesar del esfuerzo que yo hacía por quererme superar y salir de ese ámbito en el que había crecido yo con mi familia, pues no aconteció así porque realmente eran más pérdidas las que yo venía teniendo. De antemano pues no pude ni concluir mis estudios, ¿no? Quedaron truncos por la misma situación. Y pues en vez de tener buenas cuestiones de beneficio en prosperidad, pues mi situación iba en decadencia, ¿no? Iba hacia abajo. Yo con mi pareja, efectivamente, por la misma situación, llegamos a pensar en eso, ¿no? En ya no queremos estar juntos porque no hay ningún beneficio. Yo le decía a mi esposo, oye, es que tú en vez de que trabajes, salgas adelante, te esfuerces, es todo lo contrario, ¿no? Empezaban a haber problemas, discusiones, llegamos al grado de los golpes, de vivir golpes, agresiones de ese grado, cosa que yo no quería que vivieran mis hijos, porque de alguna manera yo también lo viví en mi infancia. Entonces fue muy doloroso para mí, era muy difícil porque yo decía, Dios mío, ¿por qué me acontece esto? Si yo me esfuerzo, yo pongo todo de mi parte para que mi familia no padezca lo mismo que yo padecí. Y el verlos padecer de esa manera, al grado de igual vivir nuevamente mi propia situación de llegar a que mis hijos comieran una tortilla con sal, era muy difícil, era muy duro para uno como madre. Cuando yo acudo a una de las iglesias, efectivamente el pastor empieza a transmitir lo que vienen siendo los desafíos. Y yo dije, bueno, pues creo que de aquí soy, ¿no? Porque si ya tengo toda mi vida perdida, pues ¿qué más puedo perder, no? Entonces empecé a participar de ellos, empecé a ser diezmista fiel y de esa manera empezó Dios a obrar en mi vida. Y a través de esto y haciendo desafíos en el altar, pues mi vida ha sido transformada por completo. Dios ha abierto puertas, Dios ha derramado bendiciones. En este momento pues ya no vivo de lo prestado, ya no tengo el no que comer, ahora como lo que yo quiero, voy a los lugares que yo quiero, a los restaurantes que yo quiero, visto de lo mejor. Entonces pues ahora mi vida por completo fue transformada, gracias a Dios. Bueno, al día de hoy yo soy inversionista, manejo efectivos y gracias a Dios de las puertas que Él ha abierto han venido muchas bendiciones. Una de ellas es que acabamos de adquirir una propiedad en un estado de la República, pese a la situación que estamos aconteciendo con la pandemia. Nosotros acabamos de adquirir esa casa, está completamente equipada, adquirimos un auto 0 kilómetros. Ahorita Dios está dando la bendición y la dirección para aperturar algunos negocios precisamente en aquel estado de la República. Al día de hoy mi matrimonio está completamente restaurado. De hecho, yo me casé precisamente iniciando la pandemia. Yo puedo decir ahora que a través de la fidelidad yo he ganado mucho más en mi vida, en mi matrimonio, en mi economía, en mis finanzas, en todo lo que Dios me ha dado. Lo más grande que yo he obtenido es la bendición de tener el Espíritu Santo, porque gracias a ello tengo la certeza, Él me da la sabiduría, me da la fortaleza para continuar en ello. Mi nombre es Susana Martínez, soy inversionista y tengo la bendición del Dios poseedor del cielo y de la tierra.